¿Ya empiezo? Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Les pido por favor que me acompañen con una oración para empezar el estudio. Señor Dios, Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, tuyos son la gloria, el poder, la victoria, la majestad, toda hermosura, Señor. Estamos aquí bendiciendo tu nombre y reconociendo que solo tú eres Dios, quien nos levanta, quien nos sustenta, quien nos perdona, quien nos da la bendición, Señor, de ser tus hijos. En este día, Señor, quiero agradecerte por el regalo que nos das de estar aquí en esta tu casa, a quienes estamos de manera física, pero también los que estamos, Señor, están conectados a través de sus hogares y recibirán este estudio. Yo te ruego, mi buen Dios, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú con tu Santo Espíritu, Señor, tocando nuestra mente, nuestro corazón y permitiéndonos, mi buen Dios, obedecerte, permitiéndonos deleitarnos con esta tu palabra. Te ruego, Señor, que tú guardes de este espacio, de este lugar, que tú permitas, Señor, que tu palabra llegue, que tu Santo Espíritu sea iluminándonos a cada uno de nosotros, mi Dios. Te ruego que elimines toda distracción, todo estorbo, Señor, que puede impedir que tu palabra llegue a nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que tú, Señor, nos bendigas el día de hoy, que tú pongas palabra nueva, que tú bendigas a cada una de las personas que te vamos a servir hoy, Señor, tanto en este estudio, en la prédica, dando la enseñanza también a nuestros pequeños y jóvenes, Señor. Sea usted también bendiciendo a nuestros pastores, Señor. Sea usted, Señor, permitiéndonos alabarle con el corazón, con nuestro espíritu, Señor. Gracias, mi Dios bueno, y te ruego que tú nos bendigas en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Voy a dar inicio a este estudio y seguimos con el folleto 54, que tiene por título Jesús nos llama. La unidad que vamos a estudiar el día de hoy es la unidad 2, que se llama Experimentando la Resurrección. Un tema yo creo que gracias al Señor lo hemos venido estudiando en todas estas semanas y hoy pues el Señor también nos regala la bendición de seguir aprendiendo de Él. Estamos en el tema 7, que tiene por título Jesús cocina el desayuno, y este se encuentra en la página 47. Voy a seguir el orden cronológico, el orden que Dios nos permitió estudiar esta semana, y por ello empezaré con el día domingo, con el estudio que se encuentra en Lucas capítulo 7, versos del 36 al 50. Yo emplearé la versión NBI. Uno de los fariseos invitó a comer a Jesús, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa,
no me diste agua para lavar los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Y bueno, yo creo que este pasaje es bastante claro, como lo acabamos de leer. Este pasaje contiene el relato de cuando Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón, que lo invitó a comer. Lo que acabamos de leer dice que una mujer que tenía reputación de ser pecadora, apenas se enteró que Jesús estaba en la casa de este fariseo, fue a la casa de Simón. Probablemente, yo estudiaba, ¿no? Y decía probablemente porque esta mujer de fama pecadora había antes escuchado de hablar del Señor, había de alguna forma escuchado su mensaje de salvación, había tal vez tenido una idea de quién es el Señor Jesús, y apenas ella se enteró que Jesús estaba en la casa de este fariseo, ella fue de inmediato. ¿Qué hizo esta mujer? Como acabamos de leer, se postró ante Jesús, ungiendo sus pies con un costoso perfume. Además, se los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y a través de este acto de humillación, de arrepentimiento, esta mujer lo que estaba haciendo era buscar el perdón de Dios. Vemos cómo se ve en todo lo que describe la palabra, este arrepentimiento total y genuino. Ella derramó lo mejor que tenía, su alma quebrantada, y también lo hizo, también tal vez le mostró al Señor todo lo que tenía. La palabra dice que era un perfume muy costoso. En algunos estudios que leí, dicen que costó 300 denarios, y para su conocimiento, un denario correspondía al valor del trabajo de un día. Entonces, tal vez era todo lo que tenía esta mujer, y esta mujer le entregó al Señor todo lo que tenía, no solo en cuanto a recursos me refiero, sino que ella derramó su alma. Además, yo también creo que esta mujer mostró tanta valentía porque sabía todo el pueblo, toda la ciudad, qué fama tenía. Pero ella, sin importar lo que el pueblo opinaría y el menosprecio que recibiría, ella estuvo enfocada a postrarse a los pies del Señor Jesús. Y vemos esto en el verso 39, que es esa valentía que les digo de que la mujer no le importó el que dirán de las personas. Verso 39, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer era, una pecadora. Y vemos cómo Simón, este fariseo, la juzgó y la miró con menosprecio, ¿no? Me imagino que no solo Simón, sino que todas las personas que fueron invitadas a la casa de Simón, vieron lo mismo. Y cuestionó Simón lo que Jesús estaba permitiendo. Pues para Simón, que el que se deje tocar por una pecadora, pensaba erróneamente lo siguiente. Para mí, Simón pensaba que Jesús desconocía los pecados de esta mujer, por eso se dejaba tocar, besar los pies, ungir. Y además también yo pienso en su humanidad, pensaba que los pecados de esta mujer podrían contaminar al Señor Jesucristo, cuando en realidad sabemos que sucedía todo lo contrario, porque Jesús conocía cada uno de los pecados de esta mujer y aún así la amaba, la aceptaba. Y los pecados que ella tenía y que el Señor Jesús los conocía por completo, no contaminaron a Jesús. Más bien Él le transmitió su pureza y le limpió, porque dice que le perdonó. Vamos a ver. Luego, como sabemos que el Señor Jesús examina cada uno de nuestros pensamientos,
sabemos que este pensamiento que se le ocurrió a Simón recibió una respuesta por parte del Señor. Y esa respuesta estuvo plasmada en una parábola. 2 hombres le debían a un prestamista, uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Pero como no tenían forma de pagar su deuda, el prestamista les perdonó el pecado a los 2 deudores. Entonces le preguntó el Señor Jesús a Simón: ¿cuál de los 2 amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Y el Señor le dijo que ha juzgado bien. Pero en esta parábola vemos que estas 2 personas, el uno debía menos que el otro, pero en sí ambos debían una deuda que era impagable para ellos, una deuda que sea baja o alta, no podían pagar. Y el prestamista asumió esa deuda, perdonando a los 2 esta deuda. Probablemente si lo llevamos al contexto de Simón y esta mujer, Simón era el prestamista que debía únicamente las 50 monedas de plata, que era el menor costo, y esta mujer la deuda más alta, que eran las 500 monedas de plata. Y lo que quería hacer hincapié es que los 2, sea que se les perdonó poco o mucho, los 2 debían una deuda impagable. Y lo que nos lleva a nosotros en nuestro contexto personal es que debemos siempre reconocer que todos hemos pecado, todos representamos a estos deudores y todos estamos, como dice el Señor, destituidos de la gloria de Dios. No es posible pagar con ninguno de nuestros actos ni nada la deuda que el Señor Jesús sí pagó por nosotros. Y yo quiero resaltar algunas cosas que nos muestra este pasaje de esta mujer. Esta mujer, vemos cómo experimentó un encuentro real y personal con Jesús y ella recibió su perdón. Y en ese verso 48 que leímos, que dice: entonces le dijo a Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Y a mí lo que me llamó aquí la atención al leer esto es que, si ustedes ven, la mujer no dijo ni una sola palabra, pero sus acciones hablaron por ella. Así es el Señor, cómo le mostramos en sí el amor que le tenemos al Señor, porque nosotros podemos dominar la palabra, memorizar versículos, pero si no van completamente enfocados a nuestras acciones, esto es inválido. Nuestras acciones hablarán siempre por nosotros más que nuestras palabras. Y en este acto de humillación de esta mujer, también le mostró agradecimiento al Señor Jesús, porque yo pienso que ella estaba consciente de todo lo que era ella, de toda su humanidad, de todos los pecados que tenía, pero el Señor no le rechazó y ella sintió, yo creo, inmediatamente el perdón del Señor. Otra cosa que he querido resaltar es que esta mujer, como les dije hace un momento, buscó la presencia del Señor sin importar lo que dirían los demás o cómo la verían, porque ella estaba enfocada en buscar únicamente a Jesús. De la misma forma, así deberíamos actuar en nuestra vida: buscar acercarnos a Dios, seguir su palabra, obedeciendo a Dios, dejando a un lado todo lo demás. El qué dirán de los demás, el juzgamiento que enfrentaremos de los demás si no hacemos lo que los demás hacen, sino que tan solo enfocándonos en buscar esa presencia del Señor. ¿Qué más hizo esta mujer? Esta mujer ofreció con humildad la hospitalidad que el fariseo Simón nunca le dio a Jesús. Y es que en esos tiempos era costumbre tratar a un huésped distinguido con atenciones especiales. Y estas atenciones especiales eran recibirlo, por ejemplo, con un beso de bienvenida, proveerle agua para lavarse el polvo de los pies o ungir su cabello con aceite. La mujer lavó los pies del Señor en lágrimas y los secó con sus cabellos. Lo besó desde que entró y besó sus pies, además que ungió sus pies con perfume. Y he querido resumir todas estas características que vemos de esta mujer, en que esta mujer estaba consciente de la necesidad de Cristo. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? Jesús no rechazó a esta mujer,
no la ignoró, no la alejó de su presencia, más bien le mostró compasión y amor. Y es que Jesús anhela de nosotros un espíritu quebrantado, tal como lo dice, he ocupado Salmos 34, versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. El Señor Jesús, vemos, ¿no?, que perdonó los pecados de esta mujer. Y esto es importantísimo recordar, que solo el Señor Jesús tiene todo el poder y autoridad para perdonar cada uno de nuestros pecados. Él representa, en la parábola que vimos, el prestamista que pagó la deuda que nosotros no pudimos y jamás podremos. Verso 47. Por esto te digo, si he llamado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús después de contarle esta parábola a Simón. Entonces, en este verso, ¿qué podemos resaltar? Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué nos lleva a amar a Dios? ¿Qué nos lleva a amar a Dios? Y yo decía, ¿por qué? Yo me preguntaba y decía, Dios, ¿por qué te amo? Y al igual que esta mujer y al igual que esta palabra que el Señor nos da, yo creo que lo que nos lleva a amar a Dios es que el que experimentemos su perdón. Eso es lo que nos lleva a amar a Dios. Y se me venía a la mente que a veces pensamos, ¿no? O pueden haber personas que piensan que tienen demasiados pecados y que Dios no va a poder con tanto. Pero nos equivocamos realmente, porque así como esta mujer que tenía fama de pecadora, le perdonó cada uno de sus pecados al ver ese arrepentimiento genuino, el Señor quiere hacer eso también con nosotros. Y yo creo que todos sabemos y recordamos que el Señor, experimentamos el perdón del Señor cuando Él tomó nuestro lugar, canceló el expediente que nos correspondía a nosotros, nos dio de alguna forma su vida justa, intercambió por nuestra vida pecadora y tomó ese lugar en la cruz por nosotros. Así experimentamos su perdón. Y cuanto más entendamos lo que Dios hizo por nosotros, más necesidad tendremos de buscar esa presencia, de ser agradecidos, de obedecerlo y postrarnos a los pies del Señor y adorarlo como lo hizo esta mujer. Finalmente, yo quería ver dos características entre esta mujer y Simón el fariseo, en base a lo que vimos. Vimos que la palabra habla de esta mujer pecadora y no le da ni nombre, pero el fariseo sí nos muestra la palabra, tenía un nombre que era Simón. Esta mujer reconoció su pecado, sabía lo pecadora que era, versus Simón, que en su fama de fariseo, hemos visto la palabra, se creía justo. Esta mujer tenía mala reputación, versus Simón, que ostentaba tener una falsa buena reputación. Esta mujer mostró humildad ante el Señor, versus Simón, que más bien mostró orgullo, soberbia y juzgó a los demás. Se creyó más o superior que esta mujer. Y esta mujer, como vemos, amó mucho, porque sus pecados que el Señor perdonó fueron muchos, versus Simón, que amó poco, como dice la palabra, porque él se consideraba justo, ¿no?, y mejor que esta mujer. Ahora vamos a ver, después de este estudio del día domingo, vamos a ver el día sábado, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla,
pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla a la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. El contexto, como ya lo vimos en este último versículo, nos muestra que este suceso ocurre después de la resurrección del Señor Jesús. De hecho, ya se le había presentado antes, ¿se acuerdan cuando confrontó Jesús a Tomás por su incredulidad? Eso había sucedido pocos días antes. Y en este relato que vemos de este capítulo 21 es el último libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y narra, como acabamos de leer, la tercera vez que se le apareció a los discípulos después de haber haber resucitado, y es la última visita que Dios les hizo a los discípulos. Y lo especial de este pasaje, no sé si a ustedes les ocurrió lo mismo que a mí, pero lo especial de este pasaje es que en Lucas 5 se narra lo mismo. Este pasaje ocurrió ya hace 3 años y medio con el mismo escenario, prácticamente con las mismas personas en el mismo lugar. ¿Y qué pasó en esta historia? Aquí el Señor Jesús había llamado por primera vez a sus discípulos. Sabíamos que el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él estaba enseñando a las multitudes y en el mar de Galilea había mucha multitud y lo que Él pidió es que pidió a una de las barcas que había por ahí en el mar de Galilea, específicamente a la barca de Simón Pedro, le pidió permiso para que le permitiera al Señor Jesús predicar desde la barca. Él dio la palabra a todas las multitudes y luego el Señor Jesús le dice a Pedro que vaya mar adentro y que echara las redes. Pedro hizo lo que le había ordenado y echó las redes al agua, pese a que la noche anterior había trabajado toda la noche sin ningún éxito. Pero el Señor, pues, ¿qué hizo? Produjo una pesca milagrosa a tal punto que las redes se rompían debido a la gran cantidad de peces. Y esta forma fue la que Simón Pedro reconoció al Señor Jesús como Mesías. Y esto, como les digo, era lo que sucedió en Lucas 5, 3 años y medio atrás. Y en esta parte, después de que Simón entiende quién es el Señor Jesús le hace su llamado, que estaba ahí con varios discípulos, pero específicamente le dice a Simón que su llamado es ser pescador de hombres, es decir, le llama a pescar las almas de los seres humanos. Ese fue el propósito que le dio el Señor a Pedro. Y aquí, pues bueno, sabemos todo lo que pasó. En el capítulo que acabamos de leer, Jesús vuelve ahora a esta misma escena, pero esta vez cuando Pedro le había fallado, había negado, ustedes saben, lo había negado por 3 ocasiones por miedo, después de que, antes de que el Señor sea crucificado. Y yo lo veo lo especial de que el Señor utiliza estos 2 escenarios. De alguna forma, yo digo, le dice a Pedro,
¿te acuerdas del llamado que hice hace 3 años y medio? Es como que le dice, no se acaba ese llamado, porque el llamado del Señor no se basa en nuestras flaquezas o en nuestras imperfecciones o en nuestro pecado, se basa en quién es Él. Y de alguna forma, este es un llamado de restauración a Pedro. Y si ustedes ven todo el capítulo 21, se enfoca en Pedro. Le llama a apacentar a sus ovejas y a seguir con este propósito que le dio el Señor, de ser pescador de hombres. Y yo al leer esto, se me venía, lo hacía relación con el libro de Filipenses, que se encuentra en el capítulo 1, verso 6. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Y a mí me llenaba este estudio de emoción porque sabemos cuánto le fallamos al Señor. Yo creo que sabemos claramente nuestra calidad de pecadores, pero lo hermoso del amor del Señor es que Él no se rinde, que Él terminará la obra que ya empezó en nosotros, que el Señor nos dio un llamado, Él culminará con ese llamado, para gloria de su nombre, no porque nosotros seamos estudiados, por nuestros esfuerzos humanos ni nada, sino porque Él hace la obra en nosotros. Y lo especial de este pasaje que acabamos de leer en capítulo 21 es que Dios no se rinde con nosotros, o sea, se ve en esto. ¿Por qué? Porque vemos cómo el Señor Jesús le habla de nuevo a Pedro en el mismo lugar en donde le llamó hace 3 años y medio. Y yo decía, ¿por qué tal vez Pedro regresó a la pesca? Si ustedes saben, el Señor Jesús murió y probablemente en nuestra humanidad tal vez Pedro pensó que bueno, se terminó todo y yo regreso a mi antiguo oficio que era el ser pescador. Y de hecho vimos en la palabra que Pedro va a pescar y repite lo que él hacía hace 3 años y medio. Y Jesús fue a buscarlo en ese mismo lugar. Luego, además, en este mismo lugar, le recuerda el llamado. Yo sé que el Señor utiliza distintas formas de comunicarse con nosotros, usa personas, habla a través de sueños a varias personas. Él sabe el lenguaje específico que cada uno necesita escuchar. Y yo creo que este escenario, usar el mismo escenario de Pedro, debe haber enlazado completamente Pedro con el llamado que el Señor le dio hace 3 años y medio. Y finalmente, lo lindo también de este pasaje que vimos es que el Señor Jesús prepara el desayuno, que era el tema de esta semana. El Señor Jesús cocina el desayuno, les dio pescado, les dio pan, y lo hermoso de esto es que ellos tuvieron acceso a disfrutar de la presencia misma del Señor ya resucitado. Hemos visto con nuestro pastor que nos enseñó que el cuerpo resucitado del Señor Jesús no es como un fantasma, no era un espíritu. Era, como decía Fabi, me acuerdo que no es que comía y se regaba el alimento por ahí, ¿no? Como un fantasma, sino que tenía un cuerpo diferente. Y digo diferente porque me parece que es en el verso, el último que vimos, el 12, dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Probablemente sabemos que, como vamos a leer en 1 Corintios 15, el cuerpo del Señor Jesús fue transformado. Habíamos visto la anterior semana cómo Él se le presentó a sus discípulos en un lugar en donde estaban las puertas cerradas. Entonces el Señor probablemente traspasó paredes, tenía un cuerpo diferente, tal vez tenía una apariencia diferente, por eso los discípulos tampoco lo reconocieron. Y como digo, disfrutaron de este regalo del Señor, que es disfrutar de un desayuno hecho por el Señor, ver su apariencia, cómo debe ser. Él, me imagino, y también el tiempo de coinonía, de compartir, de hablar, que debe ser lo más lindo, y esto es lo que yo digo, ¿no? Me gustaría haber experimentado con lo que experimentaron los discípulos. Ahora, antes de leer el siguiente libro que correspondería a Corintios, 1 Corintios 15, quiero hablar un poco del contexto de este libro. El libro de 1 Corintios revela muchos de los problemas que enfrentaba la iglesia de Corinto. Problemas que, si ustedes ven, no eran muy diferentes a los que enfrentamos como iglesia el día de hoy. Cada uno de los capítulos corresponde a un problema. Y este problema, el que se encuentra en el capítulo 15, era una
enseñanza acerca de la resurrección de los muertos. Y es que entre los miembros de la iglesia de Corinto había una confusión con respecto a la doctrina de resurrección de los muertos. Y es que ellos no dudaban de la resurrección de Cristo, pero algunos miembros sí tenían dudas de su propia realidad en la resurrección. Y digo yo probablemente por la influencia cultural que ellos tenían en esas épocas. En los primeros versos, porque si vemos, nosotros vamos a leer desde el capítulo 15, verso 27, pero los versos anteriores, y les invito a que ustedes revisen o lo lean, Pablo les habla acerca de la resurrección de los muertos como una doctrina esencial en la fe cristiana. No podemos ser cristianos y negar la doctrina de la resurrección. Les recuerda que esta es la parte fundamental del evangelio que se debe profesar. Hablar de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y además, si ustedes ven, les da algunos ejemplos de que este es un hecho incuestionable. Les relata cómo se apareció a Pedro, a sus discípulos, y al mismo tiempo a 500 personas. Entonces, había demasiados testigos que aseveraban que el Señor resucitó, pero pese aún habían dudas de los miembros de esta iglesia, ¿no? Por eso Pablo, vamos a ver cómo les de alguna forma, con argumentos les enseña cuál es la verdad acerca de la resurrección. Y también me quería enfocar en lo que hemos visto anteriormente, y es que Pablo toma el testimonio de Pedro y vemos cómo Pedro recibió un cambio trascendental y nada lógico. Vemos a un Pedro que venció todo el miedo después de que negó al Señor Jesús por 3 ocasiones y cómo tal vez trató de regresar a su pasado dedicándose de nuevo a la pesca y dejando el llamado a un lado. Y vemos en los primeros libros del libro de Hechos cómo el Señor obró en Pedro, cómo él dejó su miedo y con valentía y con coraje y con convicción habló del evangelio del Señor Jesús. ¿Y saben por qué? Como dice Pablo, porque Jesús vio al Cristo resucitado. Entonces ese es el mensaje de esperanza y es la base de nuestra doctrina, el saber que la tumba no está vacía, está vacía porque el Señor Jesús habita a la diestra del Altísimo. Vamos ahora a leer, ahora sí, después de lo que les hablo de este contexto, 1 de Corintios capítulo 15, de los versos 27 al 31. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir todo, ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas del cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual.
Y si bien yo creo que hay que leerse varias veces este libro, porque el lenguaje que utiliza Pablo es un poco especial, al menos eso me parece a mí. En los primeros versos de este pasaje, Pablo les menciona que todo ha sido sometido al dominio y autoridad de Cristo. Y cuando lo menciona todo, como dice, no hace referencia a toda la creación, no al Padre, no, porque el Padre es creador de todo y Él ha entregado este dominio a Cristo. Y vemos también cómo Cristo honra al Padre sometiéndose a su voluntad también. Si bien no voy a leer cada uno de los versículos a detalle, he querido resaltar algunos en honor al tiempo. En 1 Corintios 15, 29, Pablo les dice, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y revisando este estudio es que probablemente una de las razones que Pablo les hablaba así a los miembros, como les digo, ellos dudaban acerca de la resurrección. Ellos decían que Cristo resucitó, pero si uno muere no va a resucitar. Entonces tenían un conflicto entre ellos. Entonces ellos querían, la práctica que ellos hacían era que si, por ejemplo, un familiar mío o un amigo moría sin ser bautizado, entonces ellos se bautizaban a favor de ese amigo que no se bautizó. Entonces Pablo les habla también duro y les dice que eso es una práctica que no es algo sin sentido y que no deben hacerlo. Pero también yo recordaba en esto la importancia del bautismo. Y nosotros sabemos que cuando nosotros tomamos esa decisión, y ese es el sello, yo me acuerdo del pastor Nestítor cuando recibí esta primera palabra que yo sentí la necesidad de bautizarme, era como el sello que yo hacía con el Señor. Era el decir, yo soy tu hija, Señor, y toma esta decisión. Apenas la escuché. Y yo recordaba que es el bautismo. Y el bautismo, nosotros sabemos que en el bautismo, en las aguas del bautismo, nosotros tomamos la decisión de morir a nosotros mismos, de morir a nuestras pasiones y que nuestros pecados sean sepultados de alguna forma representativa en estas aguas, pero con el fin de que Cristo viva en nosotros. Entonces, eso es una forma. También obviamente yo sé que la resurrección de Cristo sabemos que moriremos y cuando el Señor lo decida resucitaremos en Él. Pero de alguna forma también debemos como cristianos experimentar una muerte a nuestra carnalidad, una muerte a nosotros mismos, a nuestras pasiones y pedirle al Señor que nos dé una nueva vida en Él. 1 Corintios 15:30. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Y Pablo no se expondría, decía, ¿no?, a tantos peligros de muerte por predicar el evangelio si no tuviese sentido. Y como les digo, este mensaje de la resurrección es un mensaje de esperanza y debe ser la base también de nuestra fe. En el verso 35 se dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Y vemos aquí cómo Pablo usa la figura de la semilla para ilustrar la transformación que experimentarán nuestros cuerpos resucitados. Y sabemos que una semilla, para que pueda producir fruto, antes debe morir. Yo creo que todos lo hemos visto. Yo recuerdo a mis pequeños cuando siembran la semillita de lenteja o de maíz, ¿no es cierto? Y se la coloca en un medio apto para que éste crezca. La semilla se descompone, tiene que degradarse, tiene que morir para dar lugar a un nuevo fruto. Eso también Pablo es lo que quería explicar con el tema de la resurrección. Por eso vamos a ver que este cuerpo va a morir, pero el Señor nos va a regalar un nuevo cuerpo que es incorruptible. 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Nosotros somos de esos cuerpos, como vimos, de esa semilla sembrada en la tierra,
que moriremos y seremos levantados, como dice el Señor, en condiciones superiores definitivamente a la que tenemos ahora. Seremos transformados. Yo les había dicho que en las ocasiones en donde los discípulos o la gente vio al Señor resucitado, no lo reconocieron porque el Señor tenía un cuerpo espiritual que era diferente, ¿no?, al cuerpo que antes tenía. Y como dice, lo lindo de esto es que nuestros cuerpos resucitados reflejarán el brillo de la gloria de nuestro Dios y ya no habrá esta corrupción física que ahora tenemos. Para cerrar voy a terminar con el libro de Corintios, que son los siguientes versículos en honor al tiempo, ¿no? Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Cómo es aquel hombre terrenal? Así son también los de la tierra. Y como es del celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tendrá que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos queridos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y bueno, yo creo que está bastante claro lo que el Señor va a hacer. Yo creo que esperamos con esperanza que el Señor cumplirá cada una de sus promesas y en su segunda venida, ¿no es cierto?, ocurrirá lo que dice aquí. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. De hecho, les invito que tomen la Esformi. Hay un estudio muy lindo acerca de todo lo que nos habla Pablo el día de hoy. Y quiero quedarme con este versículo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando yo leía este versículo, lo meditaba acerca del llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Sea un llamado que es simple, que es complejo, no lo sé. Pero lo que debemos recordar es que para el Señor nada de lo que hacemos es poquito para el Señor, nada es inútil. Y lo que a mí se me venía al revisar todo este estudio es el sentirme como Pedro. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces hemos postergado el llamado del Señor? Pero el Señor no se rinde. Y yo les invito a recordar el llamado del Señor y a vivirlo, a vivir ese llamado del Señor. A como Pedro, tener esa fe en Cristo resucitado y en lo que Él puede hacer en nosotros. Él no se fija en nuestras imperfecciones. Si nosotros acudimos al Señor Jesús, como lo hizo esta mujer pecadora, que estaba clara en su realidad, podemos recibir y experimentar ese verdadero amor del Señor en el perdón, como Él nos habla en su palabra. Gracias, hermanos. Por favor, les pido que sigan pues leyendo lo que venían salmos, en donde David pues alaba al Señor y reconoce quién es Él. Vamos a orar para terminar el estudio.
Señor Dios Todopoderoso, Dios vivo y Dios real, queremos darte las gracias, Señor, por esta tu palabra. Padre bueno y santo, te rogamos que tú culmines la obra que has empezado para nosotros. Te rogamos, Señor, que despiertes en nosotros esa valentía, esa convicción, Señor, de servirte, Señor, de no hacer caso omiso a tu llamado, Señor, sino de depender de ti y buscarte y rendirnos a tus pies. Gracias, Señor, porque tomaste la cruz, moriste por cada uno de nosotros, Señor, y resucitaste y estás a la diestra del Padre, Señor. Eres vivo, eres real, Señor, y tú moras, Señor, en la gente que te busca y te anhela, Papito Dios. Te rogamos, mi Dios, que tú vivas en nosotros, que cada día tú nos transformes, Señor, hasta tu venida, en este proceso que tú quieres para nosotros, mi Dios, y que nos regales, Padre Santo, la bendición de crecer en ti y de servirte, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y por este mensaje que tú nos has regalado. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.